Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35. Vamos a leer, téngame paciencia, y no son muchos versículos, pero dice en el versículo 35, el siguiente día otra vez estaba Juan, hablando del Bautista, Juan el Bautista, primo de Jesús, y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le respondieron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían ido a Juan, que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas lejos de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Se me escuchó, no? Abre un pulgar por lo menos. El pulgar quiere decir amén, ¿ok? Si quieren tirar un gloria a Dios, tienen que hacer así. Y así es aleluya, ¿está? La S. La carita. Oh, ya es su primera Pelitos parados. reunión. Yo estoy escuchando todo, solo que fui a agarrar al bebé. Hay que cambiarlo ya. No, termina la prédica y después. Pobrecito. Bueno, si pudieran escuchar más o menos la lectura, se trata de los comienzos del ministerio de Jesús. Si ven los versículos anteriores, Jesús es bautizado por Juan el Bautista, Jesús va a bautizarse, y ahí es donde se abren los cielos, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, y se oye una voz del cielo, la del Padre, que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ahí, bueno, Juan el Bautista ya venía, obviamente, anticipando que alguien mayor que él venía. Así que él venía predicando, en cierto modo, de Jesús. Cuando lo ve después de todo esto, cuenta Juan en el Evangelio, lo ve y va con otros dos discípulos y le dice, he aquí el Cordero de Dios. Ahí está, porque me confundo las palabras. He aquí el Cordero de Dios. Y ahí nomás dos de sus discípulos, que no me acuerdo ahora bien el nombre, se van tras Jesús, lo dejan a Juan y siguen a Jesús.
Y ahí es la primera reflexión que me gustaría que meditemos para nosotros. Estos dos discípulos empezaron a seguir a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque obviamente vieron el poder de Dios en la vida de él. Empezaron a seguirlo como alguien que marcó, en cierto modo, un carácter, una voluntad. Se le implantó también a los fariseos, en cierto modo. Fue alguien que, tipo, marcó tendencia, digamos, ¿no? Pero obviamente no era simplemente tendencia y moda, sino que obviamente era Dios a través de su vida. Comenzaron a seguirlo, pero tras escuchar lo que él decía, decidieron seguir a Jesús. Y la primera reflexión que pensaba para mí, para nosotros, es, hay gente que nos sigue en la vida, hay gente que se nos acerca porque somos buenas personas o porque tenemos algo distinto, pero por lo que hablamos y por cómo hablamos, ¿los estamos llevando a Jesús? ¿Los estamos llevando a querer seguir a Jesús o querer seguir con nosotros o peor aún, dejarnos de hablar? Esa es la primera reflexión que me hizo pensar o me hizo llevar esta lectura. La primera reflexión, ¿estamos llevando a Jesús a los que nos rodean o a los que nos vienen a buscar o con los que tratamos diariamente? Pensemos quizás más para adentro. No es que los llevamos a Jesús como pasó esto, pero ¿hacemos quedar bien la imagen de Jesús frente a ellos? Nuestra manera de hablar, nuestra manera de reaccionar, nuestra manera de pensar, de opinar del mundo, de opinar de la política, de opinar de la cuarentena, de opinar de la economía. Nuestros actos y nuestras palabras hablan de un Dios milagroso, hablan de un Dios redentor, hablan de un Dios misericordioso, hablan de un Dios que puede perdonar, que puede regenerar una vida, que puede redimir, que puede volver a empezar algo. O tendemos a condenar, tendemos a opinar mal de las políticas, está bien opinar de las políticas, no pasa nada, pero cuando ya nuestras palabras solamente son negativas, contrarias, a la gente la motivamos a opinar de la misma manera. Pero cuando empezamos a opinar y a mostrar, mejor opinar, mostrar a Dios, es distinto. Entonces nuestra primera pregunta que me gustaría que nos quede ahora es, ¿llevamos a la gente a Jesús? ¿Hacemos que la gente mire a Jesús? Juan el Bautista lo hizo. Ahora nosotros tendríamos que revernos todos los días y pensar cómo es nuestra relación con la gente. Trabajo, estudio, vecinos. ¿Hacemos que la gente realmente mire a Jesús? La otra verdad también es de los mismos discípulos cuando siguieron a Jesús. Dice, lo oyeron hablar a sus discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, o sea, Jesús se dio vuelta y vio que dos flacos lo estaban siguiendo, en cierto modo, y les pregunta, ¿qué buscáis? ¿Qué buscan? Y ellos le responden de una manera que con esa palabra que usaron, ya le dijeron qué es lo que estaban buscando, qué es lo que hacían. Les dijo, Rabí, le dijeron. Y acá dice que simboliza maestro. Cuando vos le decís a una persona maestro, no es como el que ahora decimos, maestro, tenés una moneda, maestro, te limpio el vidrio, maestro, qué groso que sos. No, no. En aquel tiempo el maestro era, a ver, ¿cómo decirlo? Estaban las escuelas griegas en aquel tiempo. Desde antes, en realidad, mucho antes. Pitágoras y no sé qué otros más, no soy muy conocedor. Pero decidían, perdón si hago ruido con el micrófono, decidían invertir su vida para seguir esa doctrina, para seguir las enseñanzas de ese maestro. No sé si escucharon, muchos hablaron de Pablo, hablaron de Pablo. Pablo, el apóstol, que dice, fue instruido a los pies de Gamaliel. O sea, tuvo un maestro como Gamaliel.
En aquel tiempo no, estaba la escuela de Pitágoras, la escuela de, no me acuerdo, voy a tirar por decir, porque no me sé bien todas esas cosas, de Sócrates, la escuela de Platón, estaban los que tenían esta doctrina y de acuerdo a la doctrina era tu formación, tu estatus obviamente, y cómo te iba a ver la gente, y cuán importante podía ser ante la sociedad. O sea, ahora no es lo mismo decir, fuiste instruido a los pies de Diego, o fuiste instruido a los pies de Jesús, fuiste instruido a los pies de tal renombre. Oh, este es graduado de la UBA, es distinto. Este es graduado de, no sé, de la Kennedy, no sé si ya tiene tanto peso o no, pero este salió de la UTN, ¿sabe lo que sabe de matemática? Te marca, la verdad es que te marca. Estos tipos, estos discípulos, oyeron a Juan el Bautista y dijeron, vamos a seguir a este. Si nuestro maestro habla bien de él, vamos a seguirlo a él. Y cuando dicen Rabí, le están diciendo, decidimos seguirte, meternos bajo tus doctrinas y empezar a caminar con vos. Y en aquel tiempo las escuelas no eran aula, por lo general, hablando un poco de las griegas, ¿no? Sino que era en la vida cotidiana, que es un poco lo que Jesús hacía. Caminaba por las calles, iba con los discípulos, más allá de que en realidad porque no los aceptaban en las sinagogas, porque les pateaba las estantes, les arruinaba todo el negocio y los denunciaba frente a las escrituras, sino que también iba caminando por las calles, iba enseñando. Entonces estos discípulos dijeron, Rabí, que traducido es maestro, venimos a aprender de vos, venimos a rendirnos a vos, venimos a ser instruidos por vos. Y eso no era un simple así nomás, era un me rindo. Te necesito, quiero aprender de vos. Y cuando venimos al Señor, creo que a veces no, la iglesia, quizás hemos a veces cambiado el mensaje. Y estamos rogándole a la gente que nos siga. Estamos rogándole a la gente para que venga Jesús. Estamos rogándole, cuando en realidad las cosas son al revés. Son los demás los que necesitan venir a Jesús. Son los demás los que necesitan venir a la escuela de Jesús. Venir a decirle, Rabí, maestro, venir a rendirse. Entonces venimos a presentar a veces un evangelio tan light, tan vacío de contenido, que simplemente se puede comparar con el llame ya, con el Rappi, el pedido ya, te damos todas las facilidades con tal de que nos aceptes el evangelio. Y la verdad es que Jesús les dijo, sí, síganme. La verdad es que ustedes me necesitan. Yo no necesito público. Hoy las universidades necesitan generar un buen cúmulo de estudiantes para también tener prestigio. Después que los alumnos o los ex estudiantes sepan, es otra cosa. Pero Jesús no necesita público. Entonces somos nosotros los que nos venimos a rendir al Señor y venimos a decirle, Rabí, maestro. Y después la otra palabra o frase que le dice es, ¿dónde moras? Y ahí como complementa, queremos ir con vos, queremos seguirte. Y hoy yo tenía esto en el corazón, yo como que sinceramente tenía el texto que lo había leído y tenía varias cosas, pero no tenía una idea principal y fuerte, pero en realidad tenía mucho esto en el corazón. Y es como refrescarnos, ¿estamos siguiendo a Jesús de esta manera? ¿Estamos siguiendo a Jesús como la primera vez? Donde nos venimos y nos volcamos a Él y nos rendimos y le decimos, quiero saber dónde estás, quiero saber a dónde vas, quiero saber qué tenés, quiero conocerte, estoy a disposición.
La otra verdad que después continúa esta es lo que hace Felipe o Andrés, creo que era. Andrés, que va y le dice a Simón, a Pedro, a ver si no me equivoco, por ahí lo estoy leyendo mal. Dice, les dijo, venid y ved, fueron y vieron donde estaban morando y se quedaron ahí con él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano y le dijo, hemos hallado al Mesías. La segunda consecuencia o la consecuencia de habernos acercado a Jesús, haber rendido nuestra vida, haber puesto nuestras vidas a los pies de Jesús para ser formados por Él, ser dirigidos por Él, ser guiados por Él, es ir a hablarles a otros. No, esto funciona, muchachos, esto me cambió la vida, esto me dio una razón para vivir, esto me dio una razón para levantarme cada mañana. Quiero seguirlo toda mi vida, quiero terminar mi vida viviendo con Él y viviendo para Él. Es donde ya cambia los principios de nuestras vidas, cambia el norte de nuestra vida, cambian las cosas que para nosotros eran esenciales y primordiales, empiezan a cambiar, tienen otro punto de enfoque. Y ahora es Jesús. Y como esto resultó, no, la consecuencia de haber hecho esto es empezar a hablar a otros de Jesús, empezar a buscar a la gente para que vuelva a experimentar lo mismo que hemos experimentado nosotros. Y después llevamos a la gente a Jesús. Después la otra persona es Felipe. Felipe es encontrado por Jesús y este también hace lo mismo que hizo Andrés. Va a Natanael, no va a Pedro porque ya Andrés fue a Pedro primero. Felipe va a Natanael y le dice, hemos hallado al Mesías, del cual hablaba Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y ahí después viene el tema que hablaba Natanael, ¿no? Hombre, ya cuenta la Biblia una persona más mayor que los demás y que quizás también más conocedor de algunas cosas. Y se pregunta, bueno, pero no puede salir algo bueno de Nazaret. Y Felipe le cierra la discusión en, mirá, no te quiero convencer de nada, vení y ve, no voy a entrar en discusiones con vos, te voy a decir, vení a ver. Y me gusta porque es la misma reacción que pasa cuando, ¿se acuerdan cuando Jesús sana a un joven, a un muchacho, a un hombre ciego de nacimiento? Y van los fariseos y lo empiezan a acorralar y le dicen, ¿cómo que estás sano? ¿Quién te sanó? ¿Y cómo un día de reposo? ¿Cómo osás ser sanado un día de reposo? O sea, no importa el milagro, acá el tema es que me están rompiendo los estantes, mi estructura, dicen los fariseos. Y empiezan a cuestionar, le pregunté, ¿cómo es? ¿Y qué te dijo? ¿Y qué? Y él dijo, miren, no sé nada, no sé ni quién es el que me sanó, solo sé que antes era ciego y ahora veo. Y Felipe me lo imagino de la misma manera, le dice, mira, Natal, no quiero discutir con vos sabes más que yo, pero vení y mirá, y sacá tus conclusiones. Y fue Natanael, y cuando se está acercando a Jesús, Jesús se le anticipa y le dice, yo ya te conozco a vos. Yo ya te tenía en la vista, en la mirada, yo ya te venía marcando, yo ya te tenía separado, señalado para mí. Y la otra verdad, que quizás esta es la última, pero tendría que haber sido la primera, es Jesús ya nos venía viendo desde antes que nosotros lo veamos. Jesús te estuvo marcando en toda tu vida. Yo me acuerdo y me doy cuenta y me emociono también de cómo el Señor nos fue marcando nuestra familia desde Salta. Puedo volver para atrás y empezar a ver detalles en los que yo me doy cuenta, Dios nos estuvo guardando y Dios nos permitió llegar hasta este momento donde quizás uno dice, bueno, pero me alejé de mi familia, me alejé de, bueno, de por lo menos casi toda mi familia ya es Salta, por acá también tengo. Pero de todo el grupo de amigos que había logrado formar en 11 años, donde uno
10 años donde uno recién empieza a formar grupos de amistades a veces, y me dolió muchísimo, pero después empecé a ver cómo Dios empezó a acomodar las cosas en la vida, y cómo en realidad ella me venía fichando desde antes de que yo me acerque, como fue Natanael a ver esto, hasta que un día me invitaron a un culto y fui. Y un día me invitaron a lo que en ese momento fue Crecer y fui a ver cómo es esto, a ver cómo son esta iglesia, que no tenés que tomar la comunión y que hay buffet después de las reuniones, es tremendo. A ver qué tiene esto, y me enteré y me choqué con un Dios que me dijo, yo ya te conozco, Dieguito, te tenía fichado desde antes. Y Dios te dice lo mismo, ¿sabes que te tengo fichado desde antes? Cuando estabas en la higuera pensando, Natanael, si era verdad o no, yo ya te tenía en vista. Yo ya planeé cosas para vos. Yo ya te planeé un propósito. Y entonces ahí después surge, podríamos volver a comenzar con este modesto sermón, como dice Fito, con esta reflexión. Y ahí volver a empezar y decir, estos dos discípulos que empezaron a seguir a Jesús y le dijeron Rabí. Parecía como que ellos fueron los interesados en Jesús, pero en realidad Jesús ya estaba interesado en ellos. Pensás quizás que vos fuiste el que te acercaste a Jesús. Y perdón, pero la verdad es que Jesús se interesó primero en vos, antes de que vos creas que Él existiera. Déjame decirte unas cosas más y ya terminamos. Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene un plan con tu forma de ser, con tu manera de ser y de aún de reaccionar, aunque a veces algunas hay que pulir, pero tiene planes. Rindámonos, como dijeron estos dos discípulos, Rabí. Y yo te invito a que le digas maestro en este momento. Señor, sé mi formador, sé mi Dios, sé mi dueño, sé aquel que pueda tomar las decisiones de mi vida. Quiero ir a donde vos vas. Quiero ir a ver dónde dormís. Quiero empezar a vivir con vos y vivir para vos. Y por ende, también traer a otros para esta verdad. Así que esto es lo que tenía en el corazón. Sé que por ahí no tenía un orden ahí muy, muy homilético y esas cosas. No le digan a Fito. Pero bueno, eso es lo que tenía en el corazón y espero que haya sido de bendición y haya sido palabra que Dios quería hablarles a cada uno. Quisiera que oremos y después va a seguir Pablo con la reunión. Señor, gracias por este momento, gracias por tus misericordias, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, Señor, que pasa por encima de nuestras incapacidades para poder expresar.